Mira, aquí está el asunto. ¿Alguna vez has estado en medio de una crisis, orando con todo tu corazón, gritando en la oscuridad, y no escuchas nada? Nada. Solo silencio. Y en ese momento, empiezas a preguntarte, ¿se fue Dios? ¿Ya no le importo? ¿Estoy solo en esto? Ese silencio puede ser más aterrador que cualquier tormenta. Pero hoy quiero que entiendas algo crucial: el silencio de Dios no es ausencia. En realidad, muchas veces es su forma más profunda de actuar. Piensa en esto: cuando un padre enseña a su hijo a caminar, no lo sostiene para siempre. En algún momento, suelta las manos, pero sigue ahí, observando, listo para atraparlo si cae. Así es Dios contigo. Su silencio no significa que se ha ido, significa que confía en ti, que está formando tu fe, que está preparando algo que no podrías ver si Él hablara todo el tiempo. La Biblia está llena de ejemplos: José en la cárcel, Job en la ceniza, David huyendo de Saúl. Todos pensaron que Dios los había olvidado. Pero en retrospectiva, cada uno vio que ese silencio fue el taller donde Dios forjó su propósito. Y tú también lo verás. Porque el silencio divino no es vacío, es espacio sagrado donde nace la confianza verdadera. Así que si hoy sientes que Dios no responde, no corras. Quédate. Escucha. Porque en ese silencio, Él está escribiendo tu historia con tinta invisible que solo se revelará con el tiempo. Y créeme, valdrá la pena esperar. Ahora bien, ¿por qué permite Dios el silencio? Aquí viene la parte que muchos no quieren oír, pero necesitas saberla. A veces, el silencio es un acto de amor. Sí, leíste bien. Amor. Porque si Dios respondiera cada vez que pedimos, nuestra fe se convertiría en una transacción, no en una relación. Imagina que cada vez que llamas a un amigo, Él te da dinero, consejos, soluciones, pero nunca te pregunta cómo estás, nunca comparte su vida contigo. Al final, solo lo llamarías cuando necesitas algo. Dios no quiere eso. Él quiere tu corazón, no solo tus peticiones. El silencio nos obliga a mirar más allá de lo visible, a depender no de sus respuestas, sino de su presencia. Y esa presencia está ahí, aunque no la sientas. Jesús mismo experimentó este silencio en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue el único momento en que el Padre calló. Pero ese silencio no fue abandono, fue el precio del rescate por ti y por mí. Así que cuando sientas ese vacío, recuerda, no estás solo en el silencio. Jesús ya lo atravesó por ti. Y en medio de él, hay una promesa que nunca falla: aunque suba a los cielos, allí estás tú; aunque baje al Seol, allí te encontraré. Salmo 139. Dios no necesita hablar para estar contigo. Su presencia no depende de tu percepción, sino de su fidelidad. Entonces, ¿qué haces cuando Dios está en silencio? Primero, no interpretes su quietud como indiferencia. Segundo, no llenes el vacío con ruido, redes sociales, entretenimiento, distracciones. Esas cosas apagan el susurro del Espíritu. En cambio, haz lo que hicieron los grandes de la fe: espera activamente. No te quedes paralizado, avanza con fe, aunque no veas el camino completo. Abraham partió sin saber a dónde iba. Moisés extendió la vara sobre el mar antes de que se abriera. Eliseo golpeó el agua con la capa de Elías antes de que se dividiera. Ellos actuaron en obediencia, no en certeza. Y tú también puedes. Y use este tiempo para fortalecer tu raíz espiritual. Lee la palabra, ora aunque no sientas respuesta, sirve a otros aunque estés herido. Porque en el silencio, Dios no está inactivo, está sembrando. Y lo que siembra en la oscuridad, brotará en plena luz. Además, no subestimes el poder de recordar. Escribe lo que Dios ha hecho en tu vida antes. Crea un altar de memorias. Porque cuando el presente es incierto, el pasado te recuerda quién es Él. Y Él no cambia. Si te salvó ayer, te sostendrá hoy. Si te guió antes, te guiará ahora. El silencio no redefine a Dios, redefine tu confianza en Él. Pero cuidado, no todos los silencios son iguales. A veces, el silencio que sentimos no es de Dios, sino consecuencia de nuestras propias decisiones. Si estamos viviendo en pecado,
endureciendo nuestro corazón o ignorando su voz previa, entonces el silencio es una advertencia, no un refugio. La Biblia dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Salmo 66 horas y 18 minutos. Así que examina tu corazón con honestidad. ¿Hay algo que estás aferrando que sabes que no agrada a Dios? Si es así, arrepiéntete. Confiesa. Vuelve. Porque su misericordia es más grande que tu error. Pero si tu corazón está limpio, si estás buscando a Dios con sinceridad, entonces ese silencio es sagrado. Es el tipo de silencio que precede a un milagro, como el que hubo antes de que Jesús resucitara a Lázaro. 4 días de silencio. 4 días de dolor. 4 días en los que Marta y María pensaron que Jesús los había abandonado. Pero Él llegó y resucitó a su hermano. Tu Lázaro también resucitará. Tu situación muerta volverá a la vida. Pero primero, debes atravesar el silencio con fe. Porque en ese espacio, Dios está reuniendo su gloria para manifestarla en tu favor. Finalmente, quiero dejarte esto: el silencio de Dios no es el final de tu historia, es el preludio de su intervención más poderosa. Mira a Habacuc. Él clamaba: ¿hasta cuándo, oh Señor, clamaré sin que escuches? Y Dios respondió, no con palabras inmediatas, sino con una visión eterna: el justo vivirá por la fe. Esa frase cambió el curso de la historia. Así que si hoy estás en silencio, no pierdas la fe. Sigue adelante. Sigue orando. Sigue creyendo. Porque Dios no está ausente, está posicionándose. Y cuando hable, todo tendrá sentido. Todo. Tus lágrimas, tus noches en vela, tus preguntas sin respuesta, se convertirán en testimonio. Así que no abandones tu lugar de oración. No renuncies a tu esperanza. Porque el mismo Dios que guardó silencio en el huerto de Getsemaní, resucitó al tercer día. Y Él hará lo mismo en tu vida. Ahora, si este mensaje tocó tu corazón, comenta: confío en ti, Señor, quiero orar por ti. Dale like, comparte con alguien que necesite esta verdad y suscríbete. Porque juntos, caminamos por fe, incluso en el silencio. A veces, cuando Dios calla, no es porque se ha alejado, sino porque está preparando el escenario para algo que ni siquiera puedes imaginar. Piensa en esto: ¿acaso un director de cine interrumpe una escena clave solo para decir "hola" al actor? No. Permanece en silencio mientras la acción se desarrolla, porque sabe que su presencia detrás de cámaras es más poderosa que cualquier intervención verbal. Así es Dios contigo. Él no necesita anunciar cada movimiento para estar en control. Su silencio no es pasividad, es estrategia divina. Y aunque no lo veas, hay ángeles moviéndose, puertas abriéndose y cadenas rompiéndose en el mundo espiritual. El problema es que queremos respuestas inmediatas, pero Dios opera en otra dimensión del tiempo. Lo que para ti son días de angustia, para Él es el momento perfecto para sembrar una cosecha eterna. Por eso, no interpretes el silencio como indiferencia. Interprétalo como gestación. Algo grande está creciendo dentro de ti y necesita ese espacio sagrado para madurar. No estás estancado, estás incubando. Y cuando llegue el momento, nacerá con tal fuerza que hará temblar las tinieblas que hoy te rodean. Confía. Él no está ausente, está armando el rompecabezas desde arriba y tú solo ves una pieza. Mira, aquí está la verdad que pocos quieren admitir: el silencio de Dios muchas veces expone lo que realmente hay en tu corazón. Cuando todo va bien, cualquiera puede alabar. Pero cuando el cielo parece de bronce y tus oraciones rebotan como piedras, ahí es donde se revela tu fe auténtica. ¿Sigues creyendo aunque no haya señales? ¿Sigues adorando aunque no sientas su presencia? Esa es la fe que mueve montañas. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, Hebreos 11:6, y esa fe no se alimenta de emociones, sino de decisiones. Cada vez que eliges confiar en medio del silencio, estás forjando un carácter que el mundo no puede imitar. José no sabía que sus hermanos lo venderían, ni que pasaría años en prisión, pero eligió mantener su integridad incluso cuando Dios parecía callar. Y al final, ese silencio lo llevó a gobernar Egipto.
Tu historia también tiene un final glorioso, pero primero debes atravesar el valle sin ruido. No temas. En ese silencio, Dios no te está probando para hacerte caer, te está purificando para elevarte. Y cada lágrima que derramas en la oscuridad se convierte en aceite para tu unción futura. Ahora bien, ¿cómo sobrevivir al silencio sin perder la fe? Primero, cambia tu lenguaje interior. En lugar de decir Dios me ha abandonado, di, Dios está trabajando en lo invisible. Las palabras tienen poder creativo. Lo que declaras en tu mente se convierte en la narrativa de tu vida. Segundo, regresa a las promesas escritas. Cuando los sentimientos fallan, la palabra permanece. Abre tu Biblia y lee Salmo 37, descansa en el Señor y espera en Él. O Isaías 40, a unos jóvenes se cansan y se fatigan, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Esas no son metáforas poéticas, son garantías celestiales. Tercero, busca comunidad. No intentes atravesar el desierto solo. Comparte tu carga con alguien que crea firmemente, alguien que te recuerde quién es Dios cuando tú lo olvidas. Cuarto, sé intencional con tu adoración. Aunque no sientas nada, canta. Aunque no entiendas, alaba. Porque la adoración no es una reacción a lo que ves, es una rebelión contra la desesperanza. Y quinto, observa los pequeños milagros cotidianos, el sol que sale, el pan sobre la mesa, el aire en tus pulmones. Esos son recordatorios silenciosos de que Él sigue cuidando de ti. El silencio no significa que dejó de proveer, solo que cambió la forma en que lo hace. Pero atención, no todos los silencios provienen de Dios. A veces, el ruido de tu entorno, las redes sociales, las comparaciones, las voces de miedo, ahoga la voz suave del Espíritu. En esos casos, no es que Dios calla, es que tú no estás en posición para oírlo. Por eso, necesitas momentos de quietud te liberara. Jesús mismo se apartaba a lugares solitarios para orar. No porque el Padre no estuviera con él en medio de la multitud, sino porque necesitaba recalibrar su enfoque. Tú también necesitas eso. Apaga las notificaciones. Cierra la puerta. Siéntate en silencio y respira en la presencia de Dios. Allí, en ese espacio sagrado, descubrirás que Él nunca dejó de hablar, solo estabas demasiado ocupado para escuchar. Y cuando logres ese silencio interior, empezarás a percibir sus susurros en lo ordinario, en una canción, en un versículo que aparece por casualidad, en una palabra de aliento de un desconocido. Dios se comunica de maneras que trascienden el habla audible. Su lenguaje es el amor, la providencia, la paz inexplicable en medio de la tormenta. Así que no busques solo una voz, busca su huella. Porque donde Él ha pasado, siempre deja rastros de gracia. Finalmente, recuerda esto, que el silencio de Dios no dura para siempre. Hay un momento señalado en el que Él romperá el silencio con una voz que sacudirá los cimientos de tu situación. Como en el caso de Lázaro, donde Jesús esperó 4 días, el tiempo suficiente para que la muerte fuera irreversible según la cultura judía, y luego gritó, Lázaro, ven fuera. Ese grito no fue solo para resucitar a un hombre, fue una demostración de que Dios domina hasta sobre el tiempo y la muerte. Tu Lázaro también resucitará. Tu sueño enterrado, tu relación rota, tu salud deteriorada, todo lo que parece perdido volverá a la vida. Pero primero, debes soportar el silencio con fe inquebrantable. No abandones tu altar de oración. No renuncies a tu esperanza. Porque el mismo Dios que guardó silencio en el huerto de Getsemaní, resucitó al tercer día. Y Él hará lo mismo en tu vida. Así que mantén tus ojos fijos, tu corazón firme y tus manos abiertas. Porque cuando Dios hable, todo cambiará. Y ese momento está más cerca de lo que piensas. ¿Alguna vez has sentido que Dios no solo calla, sino que parece haber apagado su micrófono para siempre? Como si tus oraciones cayeran en un pozo sin fondo y ni siquiera el eco regresara. Aquí está la verdad que necesitas escuchar hoy. Ese silencio no es señal de que te ha olvidado, es señal de que algo grande se está gestando. Piensa en el nacimiento de un bebé. Durante meses, todo parece quieto, oscuro, inmóvil. Pero dentro del vientre, cada célula está siendo diseñada con precisión divina.
Así es tu temporada de silencio. No estás estancado, estás siendo formado. Dios no necesita hablar para estar obrando. De hecho, muchas veces su mayor obra ocurre en los espacios donde no hay ruido, donde no hay distracciones, donde solo tú y Él están presentes, aunque tú no lo sientas. La Biblia dice en Isaías 45 horas y 15 minutos, ciertamente tú eres Dios que te encubres. Eso no es una crítica, es una revelación. Dios a veces se esconde no para jugar contigo, sino para invitarte a buscarlo con todo tu corazón. Y cuando lo buscas así, descubres que nunca dejó de estar ahí. Solo cambió la forma en que se comunica. Porque en el silencio, Él no habla con palabras, habla con presencia. Y esa presencia es más fuerte que cualquier voz audible. Mira, aquí está el asunto, el silencio de Dios no es un vacío, es un espacio sagrado donde tu fe madura. Cuando todo es ruido, dependes de lo que ves. Pero cuando todo es quietud, aprendes a depender de quién es Él. Y eso es oro espiritual. José pasó 13 años en silencio, vendido por sus hermanos, acusado falsamente, olvidado en prisión. Nadie vino a rescatarlo. Nadie le explicó por qué. Pero en ese silencio, Dios lo estaba preparando para gobernar. No fue un error del plan, fue parte del plan. Tu desierto no es un desvío, es el camino más directo en propósito. Por eso, no malgastes esta temporada preguntándote por qué. En lugar de eso, pregúntate, ¿qué está forjando en mí? Porque en el silencio, Dios no está perdiendo el tiempo. Está eliminando tu dependencia de las circunstancias y reemplazándola con una confianza inquebrantable en su carácter. Y cuando finalmente hable, no solo responderá tu oración, transformará tu identidad. Ya no serás alguien que busca milagros, serás alguien que conoce al milagrero. Y esa diferencia cambiará todo. Ahora bien, ¿cómo mantener la esperanza cuando los días se vuelven semanas y las semanas se convierten en meses sin respuesta? Primero, recuerda quién es Dios, no cómo te sientes. Tus emociones son como el clima, cambiantes, temporales, engañosas. Pero el carácter de Dios es como el sol, constante, fiel, inmutable. Segundo, celebra los pequeños síes. A veces, Dios no responde con un milagro gigante, sino con una puerta entreabierta, una palabra oportuna, una paz inexplicable en medio del caos. Esos son sus susurros. No los ignores. Tercero, rodea tu mente con verdades, no con dudas. Cada vez que pienses Dios me ha abandonado, reemplaza ese pensamiento con Él nunca me dejará ni me desamparará, Hebreos 13:5. Cuarto, sé generoso incluso en la sequía. Sirve a otros aunque estés herido. Porque en el acto de dar, recibes unción. Y quinto, mantén tu altar encendido. No dejes de adorar, no dejes de leer su palabra, no dejes de reunirte con los tuyos. Porque la fe no se mantiene sola, se alimenta en comunidad, en obediencia, en acción. El silencio no es excusa para detenerte, es la invitación a caminar por fe, no por vista. Pero cuidado, no confundas el silencio de Dios con la ausencia de su voluntad. A veces, queremos que Él hable para validar nuestros planes, pero su silencio podría ser una advertencia suave, no es el momento o no es el camino. Por eso, en medio del silencio, examina tus motivaciones. ¿Estás buscando su rostro o solo sus manos? ¿Quieres su guía o solo su bendición? Hay una gran diferencia. Cuando buscamos su rostro, nos conformamos con su presencia, aunque no haya milagros visibles. Pero cuando solo queremos sus manos, nos frustramos y no vemos resultados inmediatos. Dios quiere formarte antes que usarte. Por eso, a veces calla, para que aprendas a amarlo por quien es, no por lo que te da. Y cuando llegue ese punto en tu corazón, todo cambia. Ya no oras para manipular el cielo, oras para alinearte con Él. Ya no exiges respuestas, anhelas intimidad. Y en esa intimidad, descubres que su silencio nunca fue distancia, fue cercanía disfrazada de quietud. Porque a veces, lo más profundo que Dios puede decirte, es nada. Y en ese nada, todo tiene sentido. Finalmente, quiero que sepas esto, que el silencio de Dios tiene una fecha de vencimiento. No durará para siempre.
Hay un momento señalado en el que Él romperá el silencio con una voz tan poderosa que hará temblar las cadenas de tu situación. Como en el caso de Ana, quien lloraba en el templo porque no podía tener hijos. El sacerdote pensó que estaba ebria, pero en realidad estaba derramando su alma ante el Señor. Y Dios, en su tiempo perfecto, no solo le dio un hijo, le dio al profeta Samuel, quien cambiaría el curso de la historia de Israel. Tu dolor también tiene un propósito eterno. Tus lágrimas están siendo recogidas en una botella celestial, Salmo 56, 8, y un día, Dios las convertirá en ríos de restauración. Así que no abandones tu lugar de oración. No renuncies a tu esperanza. Porque el mismo Dios que guardó silencio durante 3 días en la tumba, resucitó con poder. Y Él hará lo mismo en tu vida. Confía. Espera. Persevera. Porque cuando Dios hable, todo lo que hoy parece perdido, será devuelto con abundancia. Y en ese momento, entenderás por qué el silencio fue necesario.